Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Bienvenidos. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Ya le dieron lectura. Si usted no alcanzó a leerlo con nuestra coordinadora en el devocional, mantenga abierta su Biblia, que le dio una lectura muy especial, ¿cierto? Pero a modo de introducción, es bueno decir que en los capítulos anteriores, el capítulo 12 y 13, del libro de Apocalipsis, son capítulos bastante complejos y de malas noticias, quiero decirlo así, de malas noticias. Bueno, eso me hace pensar que nos quedan solo 7 capítulos para terminar. Eso nos alegra por un lado, pero por otro lado estamos entrando en un terreno también muy especial. Yo traje mi televisor hoy día. O sea, pedí prestado mi televisor, aquí está, mi plasma, ¿ya? No sé de cuántas pulgadas, 42 pulgadas será. Cuando uno lee el capítulo 12 y el capítulo 13, es como sentarse frente al televisor y comenzar a escuchar una historia. Una historia bastante desagradable por lo demás. Es como estar con el control remoto y empezar a escuchar la historia del capítulo 12, donde el dragón persigue a la mujer y al niño para destruirlos, y a la simiente, ¿cierto?, a las generaciones de creyentes, para destruirlos. Y uno, cuando está frente al televisor, comienza a pasar el capítulo 12 y la bestia, el dragón, hace todo lo posible por destruir a la mujer y su simiente, y uno de repente pierde la señal del televisor y pareciera que al perderse la señal uno se queda con la sensación de que la noticia no es tan buena. Cuando leemos el capítulo 13, uno después de un par de horas puede recuperar la sintonía del televisor y volver a conectar, y pareciera que pasó todo el capítulo 14 y se queda con la sensación, al leer el capítulo 13, que el dragón tiene instrumentos, 2 bestias, una que surge de la tierra, del mar, otra que surge de la tierra, y las 2 bestias presionan a la gente y de repente, en medio de la escena, se vuelve a cortar la sintonía del televisor y me quedo pensando, ¿qué va a pasar con las bestias? Cuando uno lee el Apocalipsis, el capítulo 12 y 13, las noticias que se nos presentan no son muy buenas. Son noticias que hablan del hostigamiento de las personas, del sufrimiento de los creyentes. Es más, las bestias, que son instrumentos de Satanás, o en este caso del dragón, uno quiere recuperar la sintonía y se da cuenta que, lejos de que cambie el panorama oscuro, hostil, la televisión vuelve a mostrar a la noticia que las bestias van ganando un camino recorrido, porque no solo ahora se levantan en medio de la realidad de los creyentes, sino que ahora están marcando en la frente y en la mano a las personas para que con esa marca puedan comprar, vender y vivir cómodamente. Se vuelve a cortar la sintonía del televisor y pareciera que el panorama es tan oscuro que no hubiera solución. Yo quiero retomar esta idea de la sintonía. Nuevamente busco el canal para sintonizar el capítulo 13 y aparece ahora no solamente los marcados por la bestia, sino que aparece algo muy interesante, que estos que son marcados ahora no solo compran libremente y se mueven en el imperio libremente, sino que ahora adoran a la imagen de la bestia. O sea, la adoración se va hacia la imagen
de la bestia. Parece que si tuviéramos que cerrar acá el capítulo 13, en el capítulo 13 la Biblia, o si el Apocalipsis solo llegara hasta el capítulo 13, tendríamos muy malas noticias. El dragón todo lo controla y las bestias, instrumentos del dragón, instrumentos de Satanás, ¿cierto? Oprimen, hostigan a los creyentes de aquellos tiempos. Y se acabó el Apocalipsis. ¿Qué hacemos? Si lo tuviéramos hasta ahí y no hubiera ninguna otra oportunidad de escuchar las noticias que vienen, seguramente muchos de nosotros nos preguntaríamos, ¿vale la pena en estos tiempos y en los tiempos de Juan guardar el testimonio, perseverar en la fe, sufrir el hostigamiento? ¿Vale la pena? Si las noticias que aparecen no son tan alentadoras. Pero, gracias al Señor, el Apocalipsis no termina en el capítulo 13, sino que continúa un par de capítulos más. ¿Qué pasa en el capítulo 14? Ahora yo quiero sintonizar el televisor porque quiero escuchar buenas noticias. Necesito escuchar buenas noticias. Si yo soy un oyente de Juan, si yo soy uno de los de la iglesia que pertenece a Juan, yo necesito escuchar nuevas noticias. Una de las virtudes de Juan como escritor es que va entrelazando las malas noticias con las buenas noticias. Pareciera que en un momento todo este sistema político, religioso, económico es tan adverso que llega a provocar en la cristiandad pobreza total. No pueden comprar libremente, no pueden moverse libremente, porque además no solo el sistema económico los controla, sino que ahora se le exige, como la bestia, que adoren a la imagen que representa al Imperio Romano, o sea, al César. ¿Quién puede soportar o aguantar la fe en medio de un mundo tan hostil, tan complejo? Es interesante esto. Yo lo grafico así como una noticia para que tengamos una idea de que hay panoramas en el Apocalipsis que no son muy alentadores. Pero Juan tiene que escribirle a sus hermanos de una manera que ellos no pierdan el foco o no se desenfoquen constantemente, sino que se mantengan firmes. Porque es necesario, hermanos queridos, en todos los tiempos y en todas las épocas, mantenernos firmes ante la prueba, ante la dificultad, ante el hostigamiento. Porque todos nosotros sabemos que hay momentos en nuestras vidas como cristianos que no siempre estamos firmes en Jesucristo. Levanten la mano todos aquellos que se han mantenido firmes siempre. Míranos, Señor. No, porque vivimos situaciones quizás no tan adversas como en aquellos tiempos, porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que los creyentes de aquellos tiempos no solo experimentaron el hostigamiento económico y político, sino también que fueron enfrentados a la muerte. Si no renegaban de su fe, tenían que morir. Y la muerte de los cristianos no era la muerte tan simple, sino eran muertes dolorosas. Eran los mártires. La presión espiritual que sintieron esos hermanos en aquellos tiempos, en el tiempo de Roma, del emperador, donde se levantaban edictos para que adoraran al César, fue una presión que muchos quizás no pudieron soportar. Todo pareciera, según capítulo 12, según capítulo 13, todo pareciera que está perdido. La bestia o las bestias y el dragón no dejan que nadie se mueva con libertad en esos capítulos. Por tal motivo, los cristianos de aquellos tiempos no tienen muchas alternativas frente a lo que están viviendo. O renuncian o mueren por su fe. Pero cuando nos acercamos al capítulo 14,
El capítulo 14 comienza con una declaración extraordinaria. Entre paréntesis, el capítulo 14 está dividido en tres. La primera parte del 1 al 5, la segunda parte del 6 al 13 y la tercera parte del 14 al 20. Pero parte la declaración diciendo: después miré, Juan, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Solamente esa declaración de Apocalipsis, que aparece ahí en pantalla, solamente esa declaración marca un contraste con la marca de la bestia. Porque aun cuando los que fueron marcados con la marca de la bestia tenían libertad para comprar, para moverse, libertades del imperio, lo que está diciendo Juan a sus oyentes que están siendo perseguidos es que sobre ese imperio que se ha instalado viene uno superior. Y ese imperio superior es Jesucristo junto a 144.000 que fueron sellados con la marca del Cordero en la frente. Los 144.000, que muchos han dicho que pertenece a un grupo selecto de personas, esto no es así, representa la totalidad de los cristianos redimidos en la historia. Es un número que representa a todos los redimidos de la historia. Fíjese qué interesante, el que esté de pie es el Cordero. ¿Cuál es la diferencia con el Cordero y la bestia? Es que el Cordero fue herido y fue crucificado, pero el Cordero resucitó. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior la bestia es un gran imitador? Tiene una herida y fue sanada. Pero la bestia tiene sus minutos y su tiempo contados. Porque quien se para ahí no es nada menos que Jesucristo, que venció la muerte. Mire qué interesante, hermanos queridos. Frente a la adversidad, frente a los problemas, el hostigamiento, parece que el escenario, siempre que uno lo lee, es negativo. Es más, hermanos, seamos honestos, muchos de nosotros a veces nos interesamos más en la marca de la bestia que en la marca que el Señor pone sobre los redimidos. A veces todo nuestro tiempo está concentrado en la marca de la bestia y no en la marca que es una marca eterna. Porque nadie podrá borrar de los redimidos la marca del Señor. Sin embargo, en este capítulo 14, Dios muestra a la iglesia por medio de Juan que no los dejará huérfanos. Dios tiene un plan, pero un plan no para cualquier persona. Observe lo que dice el capítulo 14, versículo 4. Dice que este plan que tiene Dios en medio de la adversidad es para personas especiales. Versículo 4. Los que fueron redimidos entre los de la tierra. ¿Y qué dice? Y aquellos que siguieron, ¿a quién? Al Cordero, donde quiera que va. O sea, esta victoria a la cual nos vamos a enfrentar acá en el capítulo 14 no es para cualquier persona, sino para aquellos que han sido redimidos en la sangre del Cordero. Esta victoria es para los hijos o cristianos de aquella época, pero hermanos queridos, esta victoria trasciende los tiempos y las épocas, y esta misma victoria es la victoria que es para nosotros. Usted y yo somos parte de este pueblo redimido. Dios tiene un plan para alentar a los que sufren. Fíjese lo que hace Jesús en el Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte dice que hay una nueva forma de vida espiritual. Y agrega, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos de estos cristianos que están escuchando las palabras de Juan derramaron sus lágrimas por la presión política, económica y religiosa? ¿Cuántos
al punto de morir, derramaron sus lágrimas porque fueron llevados a adorar a la bestia. Pero Jesús recuerda en el Sermón del Monte estas palabras tan fuertes y profundas que nos dice que cada lágrima que hemos derramado por causa de Él, a su tiempo recibirá consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos ¿qué? Heredarán el reino de los cielos. La promesa de Jesús es constante, no solo para los que lloran, no solo para aquellos que son pobres de espíritu, sino también para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y agrega Jesús seguramente lo que estos cristianos vivían. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y agrega Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Qué interesante esto de Jesús animando en aquel tiempo también a los cristianos, aquellos que decidieron seguirle. Juan hace lo mismo en el capítulo 14. Si la bestia va ganando, al menos los primeros versículos, Juan nos demuestra que los redimidos junto al Cordero cantarán un cántico nuevo, una nueva canción. Es tan importante esta nueva canción que aún aquellos que fueron marcados por la bestia no alcanzarán a entender el cántico de los 144.000 sellados. ¿Por qué? Porque está guardado solo para aquellos que han sido marcados en la frente con el nombre del Cordero y del Padre. Si nos damos cuenta, Juan ha cambiado el panorama de la historia y pasó de lo adverso, de lo oscuro, a transmitir promesas, a transmitir buenas noticias y decir que aunque pareciera que el dragón ha ganado algo de terreno, ellos deben mantenerse firmes, resistentes, aguantar, porque al dragón y a la bestia le queda muy poco. Y ahí está la noticia del capítulo 14. Y ahí está la buena noticia del capítulo 14. Porque fíjese que para aquellos que fueron marcados por la bestia les va a suceder algo. Primero, según el capítulo 14, no tendrán descanso de día ni de noche. Y agrega Apocalipsis, esos que fueron marcados no solo no tendrán descanso, sino por los siglos de los siglos serán atormentados. A diferencia de aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Porque esos no serán atormentados, sino, dice Apocalipsis, descansarán de su trabajo, porque han guardado su fe. Hermanos queridos, si uno comienza a pensar en el camino que todos tenemos en la fe, tenemos que ser honestos que hay momentos en que renunciamos a nuestra fe. Hay momentos en que nos cansamos. Hay momentos en que las fuerzas se agotan. Hay momentos en que pareciera que ya no queremos nada más con Dios porque todo lo que está a nuestro alrededor es totalmente adverso. No nos olvidemos de este tema tan importante de Juan. No nos olvidemos que Cristo, puesto de pie con sus redimidos, viene a salvar y a completar y a dar respuesta a las promesas que Él nos dijo, que el que se mantiene fiel hasta la muerte recibirá la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Bueno, en el capítulo 14 encontramos que estos hermanos van a tener que morir, van a tener que resistir, van a experimentar la muerte, pero la diferencia va a ser que descansarán en Cristo Jesús. ¿Cuánto hemos visto partir sin Cristo? ¿A cuánto hemos enterrado en el cementerio y hemos dicho,
No hemos dicho muchas cosas porque su testimonio seguramente sin Cristo no ha sido el mejor. ¿A cuántos de los mártires o de nuestros hermanos en la historia que han dormido en Cristo los despedimos de la manera más esperanzadora, sabiendo, y lo decimos con libertad, que cuando mueren en Cristo, la esperanza es que un día volverán a resucitar? Juan está diciendo a sus hermanos, no dejen de resistir la potencia del dragón, porque la victoria de Jesucristo es más importante que el accionar del dragón. Nosotros no podemos perder de vista, mis hermanos queridos, que cuando Juan habla, también está mencionando que estos 144.000 sellados son aquellos que han sido protegidos por aquel que murió en la cruz. O sea, si usted recibió a Jesucristo como Salvador y hoy día a lo mejor no ve la justicia de Dios, le quiero decir algo. Hoy día a lo mejor usted no lo ve, pero el día de mañana usted ha sido protegido por el Señor porque ha sido comprado a precio de sangre. ¿Amén? Es una buena noticia. La mala noticia es que si hoy tenemos entre nosotros a alguien que nunca ha sido conocedor del Señor, no puede decir que va a morir en Cristo. Y es una buena pregunta que yo me hago. ¿Somos todos del Señor? ¿Somos todos del Señor o somos todos parte de aquel imperio que nos gobierna? Puede ser que no esté el mundo romano hoy día, pero hay un imperio, hay sistemas, hay gobiernos que controlan a los hombres. Hay sistemas económicos que nos sacan de nuestra fe. Hoy día el sistema económico es perverso. El sistema económico de estos tiempos nos tiene oprimidos, nos tiene angustiados. Pareciera que no hay solución. Claro, no hay solución si lo miramos desde la perspectiva humana. La solución muchas veces no tiene que ver con los resultados de la tierra, tiene que ver con lo que Cristo va a hacer un día en la eternidad. ¿Cuál es la solución para los que mueren en Cristo? Descansar. Por eso dice el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante, ¿qué dice? Los muertos que mueren en el Señor. O sea, existe la posibilidad de morir sin el Señor. Si usted muriera hoy, ¿tiene la certeza que estará con los 144.000 sellados dando el cántico nuevo al Señor? Si no la tiene, este es el tiempo para volverse al Señor. La segunda parte también nos muestra tres ángeles súper importantes. Estos ángeles que aparecen hablan de cómo van a ser condenados los que fueron marcados por la bestia. Ángeles que nos muestran que la justicia de Dios ha llegado. La respuesta a nuestros hermanos del capítulo 5 que decían, ¿hasta cuándo, Señor, se ha cumplido? No hay nada que detenga el juicio de Dios. Porque hay algo que no podemos olvidar, mis queridos hermanos, y verlo con esperanza, pero también con temor. El juicio de Dios se va a manifestar, querámoslo o no lo queramos, porque Dios cumple su promesa. Y así como dice que un día separará el trigo de la cizaña, eso se va a cumplir al pie de la letra. Yo, lo dije en la mañana, yo quiero ser parte del trigo. ¿Y usted? Porque la cizaña será cortada. Se habla de una marca. Fíjese qué interesante lo de la marca, porque en aquellos tiempos la marca era algo importante. 4 cositas con respecto a la marca. Primero, la marca representaba propiedad. Cuando una persona, un esclavo o un animal se le quería o quería mostrar que pertenecía a una persona, se les colocaba una marca. En el caso de los elegidos, de estas personas que adoran al Cordero, los redimidos han sido marcados porque le pertenecen a Dios. Le pertenecen al Señor. ¿Por qué le pertenecemos al Señor? Mire, esto es importante. No porque hemos cumplido un manual
de reglas y normas que nos dicen, hagan esto, compórtense así. No, le pertenecemos al Señor porque Él nos compró con su muerte en la cruz. Yo tengo un amigo, y siempre lo repito, Alejandro Barrera, él dice, le pertenecemos porque Él nos ama, porque nos ama. Y a veces nosotros queremos que las reglas nos hagan a nosotros y nos acerquen al Padre. No, le pertenecemos porque tenemos la marca del Señor en nosotros. Dice la palabra del Señor que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que somos templo del Espíritu. Y eso nos hace hijos del Señor. Y agrego, y nadie ni nada nos puede arrebatar de la mano de Él. Gloria a Dios por eso. Lo segundo, la marca representa la lealtad. Habían soldados que antiguamente se marcaban cuando un general o un rey para ellos era importante y le rendían honor y se marcaban. Pero nosotros, esta marca representa que los que han resistido al imperio se han mantenido leales al Señor. Como los soldados eran leales a sus ejércitos, esta marca que llevábamos en la frente, los redimidos, representa que a pesar del hostigamiento, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor que estaban viviendo, se mantuvieron firmes, leales al único que merece que seamos leales, a Jesucristo. Fíjese que a veces la gente es leal a la religión, a las normas, a la regla, es leal a un cartel, es leal a un sistema. A veces somos leales entre nosotros, los seres humanos. Aquí el que se merece lealtad por lo que ha hecho es Jesucristo nuestro Señor. Tercero, también la marca en aquellos tiempos aseguraba, les daba seguridad a las personas. La gente se marcaba, ¿cierto?, porque pertenecían a un sector, a un grupo, y eso les daba seguridad. Estaban protegidos. De la misma manera, la marca de los redimidos le dará la certeza a todo creyente que un día recibiremos nuestro galardón, no quizás como sufrieron nuestros hermanos, en otras épocas sufrirán de manera distinta, pero nos da la seguridad, aunque somos pecadores, dice la Escritura, y que estuvimos en un momento lejos de Dios, nos dará la seguridad de que el Señor cumplirá su palabra. Y cuando Dios promete algo, Él nunca nos defrauda. Y por cuarto lugar, la marca estaba relacionada con dependencia. Alguien dependía de otro. En nosotros, los redimidos por el Cordero, la marca nos muestra que dependemos totalmente de su amor. Pero algo maravilloso, dependemos de la gracia del Señor. Porque la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, sino ¿por qué? Por gracia. Hermanos queridos, cuando usted se sienta a la mesa, ¿qué dice, Señor? Gracias por lo que nos das. ¿Por qué? Porque entiende que lo que tiene se lo ha dado el Señor. ¿Qué dice Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Viene del Señor. ¿Usted depende del Señor? ¿O se desespera con el sistema? ¿Cómo estoy, hermano? Y, hermano, luchando. Sí, digamos, luchamos. Pero la marca tiene que ver con esto. Dios ha puesto su sello. Recuerde que Efesios capítulo 1, versículo 11 en adelante dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que son las arras de nuestra salvación. Lo que nos da la tranquilidad, que pase lo que pase a nuestro alrededor, hermanos queridos, este sello del Señor nos presenta como sus hijos delante de Él. Y esta marca nos debe recordar a nosotros que no debemos depender de ningún sistema económico, político, religioso. Ahora vienen elecciones y no va a faltar el que dice yo soy el Mesías, yo tengo el pan, yo tengo la comida, yo tengo esto. Muchos dirán cosas lindas que nunca cumplen, entre paréntesis. Porque Cristo es el único que cumple su palabra en nosotros. Cristo es el único que cumple su palabra en nosotros. Y usted puede ser del trigo o de la cizaña, tiene que decidir. Y por último, en la tercera parte, y con esto estoy terminando,
se nos habla del juicio de Dios. Viene en la nube el Hijo de Dios. Y hermanos queridos, esto hay que decirlo como dice el texto. Viene el juicio de Dios. Y el juicio de Dios trae una hoz, una guadaña se dice, que corta. Y cuando corta, corta bien abajito. En algunos textos aparece la palabra selecciona, separa el trigo de la cizaña. Quiere decir esto, hermanos queridos, que nosotros tenemos que tomar conciencia de que tarde o temprano el juicio de Dios se va a manifestar. Pero acá está la buena noticia, hermanos queridos. Si usted es parte de los 144.000 sellados, los redimidos, la totalidad de los redimidos, ese juicio, lejos de provocar en usted angustia y tristeza, ese juicio debe provocar en usted alegría y gozo. Porque ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad. Porque el juicio de Dios en el capítulo 14, a partir del versículo 14 en adelante, es para aquellos que se han dejado marcar, aquellos que se han acomodado al imperio, aquellos que no han sido leales, aquellos que no han servido al Señor, aquellos que han renegado de su fe. El juicio de Dios va a ser tan grave que la sangre de aquellos que adoraron a la bestia recorrerá toda Palestina y llegará hasta el freno de los caballos. Es algo terrible, es algo terrible, pero este juicio va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Miren lo que dice Jesús, capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 29. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que los sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí, en ese lugar, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Y los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Este tema de cosechar, este tema de pisotear en la uva representa a las naciones, pero esta idea de pisotear tiene que ver con el juicio severo de la ira de Dios, la que se manifiesta. Van a ser pisoteados las naciones que adoraron al dragón, van a ser pisoteados, aquellos que no son leales al Cristo, y no aquellos que no han sido fieles recibirán su recompensa. Unos, el trigo, bienaventurados los que mueren en el Señor. Otros sufrirán el tormento eterno. Las palabras de Joel resuenan con fuerza en este tiempo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y el remanente al cual Él ha llamado. ¿Cuál es el remanente que Él ha llamado a través de la historia? Todos los que han sido redimidos. ¿Usted es remanente del Señor? Yo sí. Yo sí. Algunas conclusiones finales respecto a este texto bíblico para cerrar. Primero, me impacta y nos impacta esta idea de que nos podamos unir al canto celestial. A través de la historia los cristianos han sufrido de diferentes formas. Sin embargo, ese canto de triunfo que parte con la muerte de Jesucristo y la resurrección, recuerden que con ese acto importante ya el diablo fue destruido. Por lo tanto, a partir de ahí hay un canto cósmico que involucra a los que están en la tierra, a nosotros y a los que están en el cielo, los que murieron primero y los que no hemos muerto. Este canto nos da la posibilidad de adorar al Cordero,
porque es un cántico nuevo, pero un cántico preparado solo para aquellos que han decidido lavar sus ropas en la sangre del Cordero. En los tiempos de juicio y en la recompensa que ha llegado en el capítulo 14, se marca claramente la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Los verdaderos vencedores de la eternidad y los falsos vencedores. Pareciera que en el capítulo 13 hay vencedores, son falsos vencedores, porque además les queda poco tiempo. Número 2, los que perseveran y resisten hasta el fin con aquellos que rindieron y se doblegaron a la bestia. Los que están inscritos en el libro contra aquellos que no se hayan inscrito en el libro. Yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro. Y está inscrito, lo sé, esa es mi certeza. Pero también los que tienen la marca de Dios sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Y ahí está el mensaje de esperanza para aquellos hermanos de Juan. Dios los ha redimido entre toda lengua y nación para alabanza y primicia de su nombre. ¿Qué es lo que es una primicia? Es una ofrenda, es lo mejor. Es lo mejor. Y lo que Dios ha hecho en la cruz es permitirnos a nosotros presentarnos como la mejor ofrenda. Hermanos, si nos vamos a casa, vayámonos con esta esperanza. Todos los que adoraron a la bestia morirán y recibirán el juicio de Dios. Y experimentarán el juicio de Dios. Pero todos los que hemos sido fieles y leales al Señor, recibiremos como recompensa la vida eterna. Y descansaremos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y descansaremos, ¿cierto? Se merece un aplauso al Señor, ¿cierto? Descansaremos. Entonces la noticia cambió. Ahora podemos irnos tranquilos porque Cristo ha hecho su obra completa. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, tu palabra nos alienta. Cada uno de nosotros está viviendo momentos de angustia, hostilidad. En todos los tiempos hay hermanos que sufren. En todos los tiempos hay personas que mueren por causa de tu nombre. Hoy hemos sabido que, Señor, en Oriente muchos cristianos han sido asesinados por causa del Evangelio. Señor, quizás la muerte física la han experimentado, pero nunca experimentarán la muerte espiritual. Nosotros que estamos acá nos vamos con la esperanza y la buena noticia que Jesucristo se ha puesto en pie para iniciar el juicio sobre las naciones. Y los que se librarán de este juicio son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Gracias por esta promesa, Señor. Ayúdanos, alienta al que está cansado. Alienta a los que quizás no te conocen para que puedan conocer quién eres tú, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, aliéntanos en el día a día para nunca abandonar nuestra fe y seguir siendo leales a tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos.